Señal directa. 1:36, como ya se lo habíamos adelantado, aquí en Foro saludamos con muchísimo gusto a la doctora Elisa Cárdenas Ayala. Ella es académica de esta casa de estudios, profesora e investigadora del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Josefina. Buenas tardes. Buenas tardes. José Ángel. Vale, bienvenida. Oiga, doctora, ¿cuál sería su primera lectura? Todas las polémicas, porque hablemos en plural, ¿no? De las polémicas de los libros de texto que para este ciclo escolar a nivel de educación básica. Y digo polémicas porque ya ve que el virus y luego que siempre no es el virus, luego de los errores que sí hay y hay que corregirlos, y de los contenidos que algunos lo critican, me parece que sin fundamento, con mucho respeto, pero así con politiquería. Pero ¿su análisis cuál es? Bueno, primero una cuestión básica, diría yo. Sería sorprendente que un gobierno que se asume como transformador no transformara los materiales escolares. O sea, no habría que llamarse a sorpresa de que el gobierno que se dice de la Cuarta Transformación decidiera transformar los materiales escolares. Eso es lo primero. Después, como la educación siempre ha sido terreno de debate político muy fuerte, eso históricamente, ¿no? Vean, el gran debate por o en contra de la educación laica, por ejemplo, ha sido estructurante en este país de la historia política misma, pues tampoco habría que sorprenderse de que las reacciones sean, antes que nada, políticas. Es decir, utilizar una etiqueta que permite o que busca espantar a la gente diciendo los libros son comunistas. Como me decía una colega profesora, normalista, etcétera, leyeron comunidad y dicen comunismo, ¿no? En los libros la palabra comunidad es recurrente, pero leyeron comunidad y traducen, no es que no sepan, traducen por comunismo para utilizar una palabra con la que yo creo que ya no mucha gente se espanta, pero buscan espantar al público en general. Yo creo que no hay que sorprenderse de eso también, es decir, hay que entender que los libros de texto son, que la educación en general, sobre todo la educación básica, pues es un terreno de disputa, porque la mayoría creemos que allí se juega el futuro del país. Ojalá que sí. Claro. Doctora, la verdad es que en lo personal sí considero que limitarnos, particularmente a este tema que se ha referido de lo del comunismo, sí es quedarnos muy rezagados en el análisis, sobre todo porque en lo personal aprecio que quien inició con este discurso pues no merece ni siquiera la atención como para hacerle caso, ¿no? Ricardo Salinas Pliego, discúlpenme ustedes, tiene muchas ocurrencias y luego las traslada también a su medio de comunicación. Y debe muchos millones. Por eso, y además debe muchos millones, además. Claro, pero también luego juega para todos lados el señor. Por eso insisto, esa parte yo sí me la brincaría en lo personal. En el tema de los contenidos, es más, hasta los errores, ya lo decías con antelación, Josefina, siempre ha habido errores en las primeras impresiones y luego se van corrigiendo en el camino. Temas como reducir las matemáticas en este nuevo esquema, ¿qué impacto traen consigo particularmente? A ver, yo creo, José Ángel, que habría que ver el proyecto en general. Yo he estado tratando de comprender en general el proyecto en general como está planteado. Y lo más básico que hay que entender es que se modificó radicalmente la forma de elaborar los libros. Es decir, en lugar de encargar la elaboración a un grupo de expertos, se hizo una convocatoria amplia a un grupo profesional, de expertos también, ¿no? Es decir, entonces eso ya, en lugar de que haya 2, 3, 4, 5 plumas en un libro, hay muchísimas más. Esa es una primera apuesta, habrá que críticamente leer los resultados y valorar, ¿no? Esa es una. La otra gran apuesta es hacer de los docentes partes activas de manera muy distinta de como solía suceder, ¿no? Es decir, plantear que el libro no es un libro sagrado, ni mucho menos, sino un elemento que permite una interacción entre los estudiantes, los maestros y sus familias, y a través de las familias y de ellos, comunidades específicas.
Entonces, quienes intervinieron en la elaboración de materiales también pusieron en juego, por la vía del tratamiento de problemas o la elaboración de proyectos específicos, el contacto con problemáticas de localidades puntuales, es decir, con lo que está sucediendo en la sociedad mexicana de muy diversos lugares. Y yo creo que allí va, antes que medir, yo no he hecho una valoración estadística de qué tanto se redujo aquí, qué tanto se agregó acá, pero la intención, y le voy a llamar política, del proyecto, que es una intención democratizadora en la elaboración y que se pone a prueba, también hace que el libro, digamos, llevado al aula, deba ser, y ahí ya queda a cargo de quienes están en el aula, deba ser un elemento de producción, de creatividad y de docencia activo. No nada más algo con lo que se llega, se lee, se dicta, etc. Además dice el clásico que cómo vamos a tener resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo, y si nos han dicho los que saben que tenemos en educación un retraso de 30 años, pues no hay que hacer lo mismo, hay que hacer un cambio, creo yo. Doctora, le preguntaría, en este tema polémico, mientras un tribunal resuelve el famoso amparo por el tema de los libros de texto, el gobierno de Jalisco retiene los libros. ¿Los secuestró? Los secuestros, se los queda hasta que no resuelva el tribunal. ¿Qué opinión tiene de esto? Pues me parece qué barbaridad, porque en realidad las clases van a iniciar, digamos, este país ha funcionado durante muchos años, durante varias décadas, ya con los libros de texto gratuitos. El gobierno del estado tiene una estrategia también de hace varios años donde se complementa con contenidos más regionales, locales, etcétera, muy bien. Pero yo me pregunto, no lo afirmaré, pero me pregunto si se dispone de materiales suficientes como para proceder de plano sin los libros, suponiendo que la estrategia de lo legal, del recurso a lo legal, que ahora es muy frecuente, permita bloquear el acceso. Yo me parece que es poner un poco en el azar, porque no es que sea una estrategia alternativa. Una estrategia alternativa sería que, o hubiera podido ser que, hace 2 años, cuando se empezó a trabajar en estos nuevos libros de texto, el gobierno de Jalisco dijera: desconfío de esa estrategia, preparo la propia. Y entonces preparara sus propios materiales, ¿no? Para decir que tal que no nos gusta, llegamos. Y la verdad es que me parece que es una respuesta muy a quemarropa, ¿no? No es una estrategia alternativa, es hacer reposar sobre los docentes un peso enorme. ¿Con qué materiales van a trabajar? Únicamente con los que se disponen de materiales regionales, y esos son suficientes. Habría que preguntarse eso. Y si no, ¿con qué los van a suplir? Doctora, los críticos advierten, entre otras cosas, que no se cubrieron lo que de por sí ya sí considera la ley, ¿no? Por ejemplo, que exista primero un programa ya de estudios definido, completo, y después se va a la elaboración de los libros. ¿Qué comentaría usted al respecto? Sí, en efecto, digamos que normalmente existe el programa y después los libros. Y aquí lo que creo es que hay un proceso relativamente simultáneo. Ahora, no estoy yo dentro de ese proceso, por lo cual lo digo con distancia, ¿no? Uh-huh. Pero sí en diálogo con personas que al mismo tiempo están participando y son docentes en escuelas. Entonces, pareciera haber un proceso simultáneo del que nos enteraremos más, puesto que hoy en la tarde arranca la etapa informativa y además las mesas de diálogo que todos podremos ver. Entonces, sobre eso, digo, creo que hay una cuestión un poco simultánea. En efecto, todos hubiéramos querido ver los programas ya listos desde antes, renovados, y que viniera un debate sobre estos programas, pero habría que preguntarse cuáles fueron, y ahí sería para un diálogo mucho más amplio, las dificultades internas dentro de ese elefante gigantesco que es la Secretaría de Educación Pública, cuáles fueron las resistencias que confrontó la Dirección de Materiales Educativos, por ejemplo,
para poder sacar adelante esto. Allí pues yo hago hipótesis como historiadora, pero esas no son necesariamente las del noticiero. De hecho, justo le iba a preguntar eso, maestra. ¿Cuál sería su expectativa? Porque hoy arrancan esas vespertinas, ¿eran? Sí, vespertinas. Las vespertinas para informar precisamente de los libros de texto. ¿Sí ayudará a despejar dudas desde su punto de vista? Pues mire, yo creo que si en efecto son convocadas las personas que directamente participaron, al menos el público en general podrá tener una idea directa de cómo se elaboró, por qué se decidió privilegiar tal contenido sobre tal otro, y además tener interés por acercarse. Ahora, yo creo que hay una cosa muy positiva, que es suscitar interés en el fondo porque conozcamos cuál es el contenido de los libros, qué es lo que están buscando y qué es lo que proponen, y además decir que les falta esto o aquello. A mí en general, digamos, de lo que llevo visto, pues hay contenidos que me gustan y otros que querría que fueran más radicales, ¿no? En lugar de pensar que, es decir, debemos considerarlos como un material abierto también a la crítica, una crítica que no tiene por qué ser desinformada, una crítica informada, y si el público en general, si esos libros son uno de los principales insumos de las familias mexicanas para la educación y la lectura, pues deberíamos todos estar interesados en ellos. Y esperemos que realmente ahora sí exista este involucramiento permanente de los padres de familia, ¿no? Que por lo menos en eso sí regresemos todos a ese interés por la educación y la preparación de nuestros hijos. Ahora, doctora, sí. Simplemente una cuestión, que no nos creamos que los padres de familia están al 100% representados y aún adecuada y democráticamente representados en las asociaciones que están movilizadas en contra de los libros, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una cuestión muy delicada también. Pues es la ultraderecha, maestro, los que se están moviendo esas asociaciones de padres de familia. No están ni siquiera en la mesa directiva de cada plantel representados todos los padres, en ese sentido, por supuesto. El amparo se los consiguió el despacho de Claudio X, mande, pero bueno. Ay, maestra, qué gusto tenerla. Muchísimas gracias, un gusto y un gusto estar con ustedes. Gracias.